Quiero hablar hoy de la providencia de Dios y de cómo podemos eh, pensar acerca de ella y descubrirla. Y voy a comenzar con una pequeña historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Mi papá no era un hombre muy religioso, que digamos, el típico devoto, sino que era un hombre más bien práctico, etcétera. Pero por alguna razón, desde temprana edad tenía mucha devoción por Santa Teresita. Pienso yo que era desde temprana edad. Después le tocó con su esposa, primera esposa que murió, vivir en Francia, y allí visitó el convento de las Carmelitas de Lisieux, donde vivió Santa Teresita. Estamos hablando del año 48 o 49, 1948 o 49, en que todavía vivían algunas de sus hermanas. Ciertamente Celine, la hermana más cercana a Santa Teresita, que le llevaba 4 años, y yo creo que también Pauline o Agnès, la hermana mayor o casi mayor, también estaba viva. El hecho es que mi papá siempre nos recordaba que él había conocido a Celine. Y entonces ahí yo creo, compró este retrato que en YouTube se podrá ver de Santa Teresita, que no es de los más comunes. Es típico en cuanto está ella vestida de carmelita con el crucifijo cubierto de flores, pero no es precisamente de los más comunes, ¿no? que se pueden ver. Yo nunca lo he visto en otra parte excepto el de mi papá. Mi papá lo tenía en un marco humilde en su pequeña oficina que tenía en casa, y esa imagen de Santa Teresita estaba siempre, siempre con nosotros, ¿no? En cuanto que cuando entrábamos ahí veíamos esa imagen y era parte de la casa, vamos a decir. Pues mi papá muere en el año 1976. Mi mamá había muerto un poco antes, fue una gran tragedia. Y entonces yo recogí muchas cosas de mi mamá cuando murió ella, algún libro que otro, otro recuerdo. De mi papá recogí también algunas cosas que pude más o menos encontrar. Pero esa pintura de ella, ese cuadro de ella, no. Por alguna razón, quién sabe por qué, yo no lo tenía, y eso que yo era bastante acaparador, y en esa época hubiera sido, y era yo ya muy devoto de ella, así que si lo hubiera encontrado me lo hubiera cogido seguramente, pero no lo encontré. Pues si brincamos al año 2003 o 4, o quizás hasta más tarde, está en el 2006, que serían 30 años después. Un día salgo yo a comer, a almorzar con mi hermano Luis, que estaba en el negocio de joyas a veces y de cosas así, y me regala una medallita de oro de Santa Teresita, parecida a la que tenía mi papá, que usaba en el cuello. Él tenía varias medallas en su cuello y también desaparecieron o fueron enterradas con él. Tenía una de Santa Teresita, claro, mucho más antigua, y mi hermano me regaló una más moderna. Y me dice, y Lisa, mi esposa o ex esposa en ese momento, encontró esto en el garaje. ¿Y qué cosa era sino este famoso, esta famosa pintura de Santa Teresita que tenía mi papá? Para mí un milagro enorme, porque que la esposa de mi hermano en su garaje, tantos años después, haya encontrado esto, para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Entonces me hace pensar a mí de cómo Dios se ordena las cosas de un modo muy misterioso. Y cualquier cosa que podamos pensar, especular, nunca lo podemos imaginar.
Entonces, por eso yo creo que hay que vivir con una fe oscura, es una gran tradición católica, la fe oscura. San Juan de la Cruz habla mucho de eso, ¿no? No tener agarraderos, se sabe más lo que no es Dios de lo que es. Yo creo que nuestra meditación debe ser esto precisamente de cómo es que Dios está metido en todo de manera invisible y debemos de depender de su mano y de su poder con gran confianza, especialmente como en estos momentos del coronavirus, vemos que todos nuestros mundos y planes no subsisten, pueden cambiar de un momento para otro. Me vino la idea viendo las noticias hablando de las aerolíneas, ¿no? Que dicen, por años han estado buscando aumentar el número de asientos en los aviones, la gente más apretada cada vez, por obviamente los beneficios, ¿no? Los ingresos de las aerolíneas, ¿no? Y resulta que ahora, dice la noticia, tienen que hacer todo lo opuesto, es decir, dejar un espacio en el medio y separar más a la gente. Es un pequeño detalle, ¿verdad? Pero quiere decir que nuestra vida se puede volver al revés completamente de un momento para otro, y por eso sigo diciendo que esto del coronavirus en algún modo nos debe de alegrar por esta razón, ¿no? Que, como decía, estábamos distraídos y no pensábamos ni sentíamos a Dios como algo tan necesario y tan grande y tan poderoso. Y entonces, eh, esta gran crisis que todo ha afectado todo y es un gran incógnito porque no sabemos cuándo va a parar, si viene otra ola, si vamos a conseguir una cura, una vacuna, etcétera. Estamos casi viviendo de día a día. Dijo Jesús, es suficiente para cada día el mal que trae, ¿no? No preocuparse del comer, del vestir, etcétera. Son cosas muy bonitas y la gente normalmente las ha leído, y con raras excepciones, un San Francisco, por ejemplo, cuyo proyecto tampoco tuvo mucho éxito tal como él lo concibió al principio, ¿verdad? Pero nosotros domesticamos, eh, suavizamos las exigencias del Evangelio, cuando en verdad lo que llaman algunos estudiosos la tensión escatológica, ¿no? La realidad de que nos encaminamos hacia un fin, ya sea personal de nuestra vida, ya sea del mundo, ya sea el fin de un mundo que hemos construido y en el cual estamos cómodos y bien, que es algo normal, es toda la evolución. El proceso evolutivo es edificar y construir y mejorar en todos los sentidos. Pero también hay que tener en cuenta la fragilidad de todo lo humano, que es precisamente lo que está a raíz del sufrimiento y de la condición de criatura que tenemos nosotros, ¿no? Dios nos crió así, en un universo material, sujetos a todas las leyes de la materia, al dolor y a la descomposición, a las rupturas, ¿no? De huesos y de cosas, terremotos, también cosas incluso que no tienen nada que ver con nuestra culpa. Es simplemente debido al hecho de que somos seres humanos y dependemos de esta fe en Dios, que es precisamente lo que puede fortalecerse a medida, dice San Pablo, que se desmorona esta tienda exterior, el cuerpo, etcétera. Lo que se debe fortalecer es precisamente la fe. Y esa fe, como cualquier otro ejercicio, se fortalece con la adversidad. Nadie obtiene mejor respiración o condición cardiovascular sin hacer un ejercicio fuerte. Así que o nadie desarrolla músculos
si no hace pesas o levanta cosas pesadas para fortalecer sus músculos, ¿no? Así que esta es una ocasión, hay que verlo como una ocasión de presencia de Dios. Eso es lo que a mí me da esperanza, que Dios se está manifestando de como suele hacerlo, de modo oscuro, escondido, pero más presente quizá que nunca. Sigo citando lo que dice Sor Isabel de la Trinidad, citando a Ángela de Foligno, que no sé si será una cita exacta o no, pero ¿dónde habita Dios sino en el dolor? Quiere decir que cuando estamos vacíos de todos los agarraderos y de las cosas que nos apegamos, en ese espacio desierto dentro de nuestro corazón es donde muchas veces encontramos a Dios. Y a veces hace falta precisamente eso para encontrarlo. Vamos a lamentarlo, el hecho de que la disciplina tiene que pesar sobre nosotros tantas veces, ¿no? De la corrección divina, corrección divina. Se habla de la corrección en los mercados, en la bolsa, ¿no? Que hay un periodo de gran prosperidad, no sé qué, y hay ilusiones, se inflan los precios o se infla el valor que se le pone a las cosas a nivel de la bolsa, y después viene lo que llaman los economistas una corrección al mercado. Así que hay una ley casi natural de que las cosas se corrigen. Y en la Biblia está este gran tema de consolación, desolación o consuelo, tribulación. Demasiado consuelo te vuelves fofo, flojo. Eso me ha pasado a mí. Trabajo fácil, una vida fácil, bajo la guardia y casi se intuye que algo tiene que pasar. Dice, a veces dice en inglés, se tiene que caer el otro zapato, ¿no? Y por otro lado, demasiada tribulación, como San Pablo dice que casi tuvo en la segunda carta a los Corintios, que pensaba que a lo mejor no iba a vivir, porque era demasiado, ¿no? Que también hay un pasaje que dice, Dios no nos tienta más allá de nuestras fuerzas. Hay dicho, Dios ahorca, pero no aprieta, pero no ahorca, o aprieta, pero no ahoga. Hay otra versión de eso, y suena un poco feo casi, pero corresponde a una realidad que tiene que ver con la esperanza, que se sale de todo eso. Y ya para estar terminando, voy a citar las famosas palabras de Pablo, precisamente en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde dice que toda la creación está en efecto gimiendo, esperando la libertad, verse libre de la corrupción. Dice, ¿quién nos separará? Sabemos que en todas las cosas, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo? ¿Quién condenará? Ni la espada, ni la angustia, ni la tribulación, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, los peligros, todo eso. Por causa tuya somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores y gracias a aquel que nos amó. Entonces son palabras de esperanza basadas en la misma pasión y resurrección de Cristo que nos deben animar a sentir la presencia de Dios en medio de las tinieblas.